Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad en el Foro de Abogados, nuestra casa, y en particular desde el Instituto de Derecho Administrativo, Constitucional, Público, Provincial y Municipal del Foro de Abogados, esta actividad organizada y apoyada desde ya por el directorio, que convoca a distintas instituciones que han prestado el apoyo para la realización de la actividad. En particular, agradecemos el apoyo de la asesoría letrada de gobierno, que está representada en la mesa de autoridades por el asesor letrado, el doctor Ferrari, a la Fiscalía de Estado, que también apoya la actividad, representada por el fiscal de Estado, el doctor Sebastián Dávila. También contamos con el apoyo de la legislatura provincial, que está representada en la mesa por la doctora Marcela Quiroga, que es la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y se encuentra también conformando la mesa, por supuesto, quien nos convoca en la charla, que es el doctor Alberto Bilieri, nuestro presidente del Foro de Abogados, el doctor Salinas, y en representación del Instituto de Derecho Administrativo, la doctora Carolina Correa. Previo a escuchar unas pequeñas palabras de la mesa de autoridades, queríamos agradecer también la presencia de otras autoridades que nos están acompañando y que es necesario destacar. Agradecemos la presencia de la ministra de Gobierno, doctora Palma, del secretario de Medio Ambiente, el doctor Federico Ríos, del secretario de Seguridad, el doctor Enrique Delgado. No me apagan la luz, por favor. Ahí está. De la subsecretaria de Seguridad, la doctora Sandra Chamorro, el secretario de Gobierno y Justicia, ¿sí? El doctor Juan José Dubós, el asesor letrado adjunto de la provincia de San Juan, el doctor Facundo Rojas. También contamos y agradecemos la presencia en representación del directorio, no solo del presidente, el doctor Salinas, sino de la doctora Ramos, la vicepresidenta. Y también contamos con la presencia de la doctora Mayra Mancini, la escribana mayor de gobierno. Desde ya agradecemos el acompañamiento de todos y vamos a leer también una resolución que ha sacado con fecha de hoy el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Juan. Hago pequeña lectura. Resolución 4623. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan resuelve declarar de interés científico, cultural y educativo municipal la jornada académica El uso de la inteligencia artificial en los servicios jurídicos del Estado, organizado por el Instituto de Derecho Administrativo y Constitucional del Foro de Abogados de San Juan, a dictarse 14 de mayo de 2026 en la sede de dicho foro en la ciudad de San Juan. Comuníquese y fecho, Sala de Sesiones del Consejo Deliberante, San Juan, 14 de mayo de 2026. Está recién salida la declaración. Una vez hechas las presentaciones, invitamos a la mesa de autoridades a que nos dirijan algunas palabras. Doctor Salinas, como nuestro anfitrión, los escuchamos. Bueno, buen día, bienvenidos a todos a la Casa de la Abogacía Sanjuanina, al Foro de Abogados de San Juan. Hoy es un día muy particular porque arrancamos con esta premisa que nos comprometimos el día que asumimos nuestra gestión, que es también formar parte en la capacitación de los abogados matriculados que forman parte del Estado. No solo el litigante particular, sino también nos proponían, nos pedían capacitaciones de este tipo. Entonces, hoy la verdad que es un día donde empezamos este camino para que puedan brindar un servicio jurídico de calidad, moderno, conforme a los tiempos que nos tocan, ¿no? Hoy se hablará de la aplicación de la inteligencia artificial en los servicios jurídicos de la administración pública. Sabemos que la inteligencia artificial no es algo del futuro, es algo que hoy nos convoca, es algo que todos los abogados que trabajamos las distintas ramas del derecho estamos obligados a implementar en nuestros estudios jurídicos y también a ustedes que forman parte de la administración pública justamente para brindar un mejor servicio. ¿Qué mejor que tener un disertante de lujo como es el doctor Alberto Bilieri? Sabemos de tu capacidad, sabemos el aporte que le brindas a la Universidad de Buenos Aires, tu tarea en el Colegio Público de Capital Federal
y te agradecemos sobre todo esa generosidad desinteresada, esa calidad humana, Alberto. Agradecer también a todos los organizadores, los coorganizadores, a Asesoría Letrada de Gobierno, en nombre del doctor Alejandro Ferrari, Fiscalía de Estado, doctor Sebastián Dávila, a la legislatura, doctor Fabián Martín, gracias por la presencia, doctora Laura Palma, al secretario de Seguridad, Enrique Delgado, secretario de Ambiente, Federico Ríos, y sobre todo a nuestro querido Instituto de Derecho Administrativo, gracias por la organización que llevan hace bastantes días, doctora Carolina Correa Corts, Mariano Domínguez y Matías Saavedra. Bueno, dicho esto, les doy la bienvenida nuevamente y espero que disfruten la jornada. Muchas gracias. También agradecemos la presencia de la diputada Alejandra Leonardo. Quiero hacer una pequeña aclaración. Todos los funcionarios que hemos agradecido, además, son colegas que en algún momento todos son matriculados, así que esta es realmente la casa de todos los abogados y también no solo vienen en representación, sino que también vienen como parte de la abogacía que somos todos acá presentes, doctor Viglieri, para que lo conozca. Bueno, el doctor Ferrari y el doctor Dávila, le cedemos la palabra para que nos den unas palabras. Bueno, buenos días para todos. Para mí particularmente es un placer estar acá y haber podido ser parte coorganizadora de este evento, sabiendo del trabajo y de la dedicación que tiene Alberto. Yo ya he podido participar de algunas charlas de él y la verdad que es muy nutritiva y nos viene bien a todos los colegas desde todos los ámbitos del derecho, poder escucharlo porque la verdad que la inteligencia artificial es algo que se viene, que está presente y que se renueva día a día, así es que la verdad que lo tenemos que aprovechar y bueno, agradecer a todas las autoridades presentes que con mucho esfuerzo se ha podido hacer esta jornada, así es que la disfrutemos y desde ya muchas gracias por permitirnos participar a nosotros. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto, agradecidos a las autoridades del Foro de Abogados que tan gentilmente nos han invitado y permitido participar de esta jornada que entendemos, como dijo acá el fiscal de Estado, es de suma importancia porque la inteligencia artificial llegó para quedarse y sobre todo recién antes de subir al escenario conversábamos con el doctor Viglieri la trascendente importancia que tiene la inteligencia artificial hoy, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra especialidad del derecho administrativo tiene la absoluta y característica dispersión normativa que muchas veces resulta compleja manejarla, conocerla y coordinarla. Por eso es tan destacable la actividad que desarrollan los miembros de la asesoría letrada que hoy circunstancialmente a mí me toca conducir o estar al frente, porque realmente es muy difícil poder compilar toda esta dispersión normativa y sobre todo buscar a través de los dictámenes que emanan de cada uno de ellos la precisión y el consejo pertinente para el funcionario a quien les toca ocasionalmente asesorar. Por eso les agradezco, veo a un montón de caras conocidas, les agradezco especialmente y el hecho que estén participando de esta interesantísima charla y bueno, venimos con una gran expectativa, me imagino compartida por todos, de escuchar a un
a una persona con la formación que tiene el doctor Biglieri en la materia. Así que bueno, desde mi humilde lugar, les agradezco a todos los integrantes de la red de asesores letrados del Estado que estén presentes, y espero, y estoy seguro, no espero, estoy seguro que será de absoluta utilidad e interés de todos ustedes. Así que muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Marcela Quiroga. Agradecemos también la presencia del diputado Juan de la Cruz Córdoba, quien además es quien preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, y la presencia también del doctor Franco Montes, que ha sido presidente en la anterior gestión del Foro de Abogados. Él se encuentra siempre muy cerca de las actividades del foro. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buen día para todos los queridos colegas. Sobre todo, quiero dar la bienvenida y las gracias al doctor Biglieri, muy complacidos de poder participar también en estas charlas, porque todos quienes cumplimos una función dentro de lo que es la administración pública, todo esto nos atraviesa, así es que creo que más que escucharme a mí, yo simplemente decirles que me encanta que podamos compartir todos esto que nos hace crecer, que nos ayuda cada día en nuestra profesión, algunos que la ejercen y quienes no, pero sí la aplicamos en la administración pública cada día. Así es que nada, que aprovechen, escuchemos al doctor que tiene mucho para decirnos, y nuevamente agradecerles la presencia, porque veo que este foro está lleno, y agradecerles a los organizadores y felicitarlos también por haber permitido que todos podamos participar. Así que bienvenido nuevamente, doctor, y gracias a todos. Vamos a invitar a las autoridades que tomen su lugar, y le pedimos al doctor Ferrari, a la doctora Carolina y por supuesto al doctor Biglieri que se mantengan en su lugar para que podamos continuar con la actividad. Invitamos también al doctor Saavedra del instituto, si puede sumarse a la mesa. Previo a la presentación del doctor Biglieri, el doctor Ferrari va a dirigir unas palabras sobre la importancia del dictamen jurídico. Brevemente, el doctor Ferrari es egresado por la Universidad Católica de Cuyo, ha ejercido en su carrera el asesoramiento a distintos municipios de la provincia de San Juan, es docente universitario de la Universidad Nacional de San Juan y actualmente se desempeña, como ya lo expresó él, como el asesor letrado del gobierno de la provincia de San Juan. Doctor Ferrari, su público. Muchas gracias, doctor Domínguez. Bueno, por supuesto que uno a veces, cuando ve tanta gente, se intimida, y sobre todo de un público tan calificado. Pero bueno, vamos a tratar de, no quiero avanzar sobre los temas que son propios del doctor, sino simplemente destacar la importancia que tiene para el funcionamiento del Estado la actividad que desarrollan los asesores letrados a través de sus áreas específicas y por supuesto, la asesoría letrada general como ente coordinador de toda esta red, de toda esta trama de abogados. Tenemos que tener en cuenta que el Estado, y así lo han reflejado los tratadistas, tiene distintas particularidades que hacen esencialmente a la característica que tiene el derecho administrativo. El derecho administrativo, podemos decir que tiene la particularidad de ser la modalidad de cómo el Estado hace posible en la aplicación concreta las políticas públicas que se deciden desde las distintas gestiones de gobierno. Si bien es cierto que
el Estado tiene de por sí algunas funciones que son, funciones que son esenciales, primarias o jurídicas. Es cierto también que tiene algunas finalidades que podríamos definir como accidentales. Esas finalidades accidentales son precisamente aquellas que resultan aquellas que el Estado diseña para hacer mejor o más favorable la vida en sociedad. Esa necesidad de brindar la satisfacción a las necesidades comunitarias que van surgiendo de la comunidad hacen que nuestro derecho sea absolutamente dinámico, a contrario de otras ramas del derecho que son de por sí mucho más estables. El derecho civil, pensemos que tenemos institutos del derecho civil que vienen de los romanos. En cambio, el derecho administrativo se vincula fundamentalmente con la acción de gobierno. Esa acción de gobierno se traduce tanto en las relaciones que se establecen el Estado como ente administrador y los administrados, como también es cierto en el propio funcionamiento interno de ese Estado en cuanto a sus funciones básicas de funcionamiento. Toda esta temática, que es compleja y que es cambiante, fundamentalmente cambiante, lo comprobamos todos los que somos asesores del Estado, de cómo cada Estado tiene, y de hecho es importante, impartir la impronta propia de la gestión de gobierno, que no es igual o suelen no ser iguales unas de otras, sino que esa impronta que se va transmitiendo a través de una normativa que se va generando, producen una dispersión normativa, que es la que decía yo hace un momento, y la necesidad de ir adaptando nuestros razonamientos, nuestros dictámenes a esa realidad cambiante. No es una tarea realmente muy difícil, no siempre bien considerada y no siempre bien reconocida, porque muchas veces nos topamos con la famosa frase de que nosotros ponemos palos en la rueda, y no, lo único que estamos haciendo es simplemente traducir una acción de gobierno en una acción que sea legítima, en una acción que sea jurídicamente viable. Entonces, yo entiendo, y eso es la importancia que tienen estas nuevas herramientas que van surgiendo en el mundo y en particular en el mundo jurídico, de poder utilizar la inteligencia artificial como herramienta, ojo, como herramienta complementaria, no como herramienta sustitutiva de la actividad de los profesionales, porque entiendo y reivindico profundamente la actividad de cada uno, la responsabilidad y la actividad de cada uno de los profesionales del derecho que se especializa en una temática y que no solamente tiene que aplicar fríamente la ley, sino también no nos podemos olvidar que el derecho administrativo se regula también por principios, que si bien es cierto que en nuestro caso particular de la provincia de San Juan, algunos están enumerados en la ley 1995A, que es la ley de procedimiento administrativo, es una tarea bastante ardua poder a veces integrar la legislación vigente, las reglamentaciones que se han dictado al efecto, con estos principios rectores del derecho administrativo. Por eso entendemos, y así lo hemos hecho, lo hemos manifestado a nuestro cuerpo de asesores, la trascendencia y la importancia que tiene esta reunión, esta charla, esta disertación que va a hacer el doctor Biglieri, porque entendemos que esto, usado con prudencia y con ciertos cuidados que estoy seguro que el doctor va a reseñar en un momento,
constituyen un elemento indispensable para una mejor prestación de nuestro servicio jurídico y a lo cual, como es lógico, siempre hemos alentado desde la asesoría letrada de gobierno en ir capacitando a los profesionales, en ir avanzando e instándolos a cada vez a tener mayor precisión en nuestras opiniones y una mayor certeza para los funcionarios que reciben nuestro asesoramiento, que tengan la plena confianza de que lo que se les está indicando precisamente es lo que en derecho corresponde. Así que bueno, los dejo en compañía del doctor Biglieri y les agradezco a todos los integrantes de la asesoría letrada que veo acá entre el público, la presencia, porque eso destaca también la preocupación y el interés de ustedes por ser cada vez mejores profesionales y, como dije, hacer un servicio de excelencia, que es lo que la comunidad y el Estado y todos los sanjuaninos nos merecemos. Así que muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ferrari, le invitamos a tomar su lugar en la audiencia y despedimos también, agradecemos la presencia de la doctora Laura Palma, que por razones de agenda se tiene que retirar. Y bueno, nos queda ahora justamente a lo que hemos venido, que es escuchar la charla del doctor Biglieri. Brevemente, el doctor Biglieri es, como ya se mencionó, es docente de la Universidad de Buenos Aires, de una Universidad de Lomas de Zamora. También ejerce la docencia en distintas universidades, pero estas quizás son las dos más representativas. Ha sido autoridad también de la Universidad de Lomas de Zamora. Tiene un máster en la Universidad Carlos III de Madrid en lo que es Administración y Servicios Públicos y Economía, Derecho, Economía de los Servicios Públicos, perdón, y además un MBA de la Universidad de Baltimore de Estados Unidos. Se encuentra doctorando por la Universidad Nacional de La Plata y creo que es muy interesante además que es director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Además de ser autoridad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se desempeña como prosecretario. Ha tenido también distintas actuaciones dentro de organismos públicos, ha sido consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además se destaca no solo en el ámbito del derecho administrativo, sino que también en el ámbito del derecho de la integración. Doctor Biglieri, un placer tenerlo en el foro y en nuestro instituto y bueno, le dejamos a su público. Bueno, buen día. Gracias a todos. Algunas veces creo que la excesiva confianza en el tema y que hayan venido tantos nos cohíbe, decía de entrada el asesor general, así que voy a intentar cubrir las expectativas y si no, disimuladamente, sin hacer mucho ruido, se van yendo de a poquito y no hay problema, nadie se ofende. Ahora en este mundo de redes, de esto vamos a hablar, con la primera foto de allá para acá, ya parece que está lleno, así que me voy contento. También me pongo muy contento de que haya una actividad en la que uno pueda compartir la mesa y en el arranque especial con Dávila y Ferrari, porque yo todavía me la creo que la función cuando asesoramos al Estado, cuando vamos a bucear un poquito esto en el tema de inteligencia artificial y tenemos que comprender en la nave jurisdiccional, digamos, de la Fiscalía de Estado, la lógica de la comprensión y la discusión de los juicios que tienen una naturaleza de sistema distributivo de justicia, a esto voy a volver, en épocas en que pareciera que el mercado soluciona todo y que la distribución no tiene demasiada razón de ser, es un concepto filosófico para defender, porque el presupuesto es finito y porque el dinero que se gasta es el dinero de la ciudadanía toda. Y desde lo que significa un esquema institucional como una asesoría general o la asesoría letrada, les contaba de entrada que en Provincia de Buenos Aires el primer asesor general fue Vélez Arfiel, así que la importancia de cada uno de ustedes cuando forman parte de este tipo de organismos, para mí es determinante en la buena gestión, en la buena administración, ya que Ferrari instaló el tema de los principios generales que ahora, incluidos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, obviamente sabemos no es obligatoria para el procedimiento sanjuanino, pero a la larga va a empezar a derramar,
porque cuando los pleitos lleguen a corte, la Corte utiliza su forma de razonar con las leyes nacionales a pesar de respetar las lógicas federales. Quizás no me dé el tiempo, pero sí ahí le dejé a Gabriela en el foro para que tengan todos una cantidad de material que fui produciendo estos años y que hay un fuerte impacto, especialmente después de la pandemia, con los métodos tecnológicos, de una transformación de las fuentes del derecho, especialmente impactando en el administrativo, como bien también señalaba Ferrari, con este tema de la dispersión normativa que tenemos y casi la imposibilidad de estar al día de las decisiones que cambian, ¿no? Esto de la tradición del derecho romano versus cuando yo doy en grado a la clase, digo, el derecho administrativo tiene olor a transpiración, o sea, es la transpiración del que manda, la transpiración del ejercicio del poder y del gobierno. Esa es una parte introductoria al tema. La segunda parte es que hay una mentira que dijimos acá con Mariano, con Caro y con Matías, que es ponerle este título rimbombante que convoca a todo el mundo. Para los más grandes, los más chicos lo pueden buscar después en Netflix o en Google. Fellini, el famoso director de cine, hizo una película que se llamó Casanova. Y la película parecía que tenía que ver todo con una época muy oscura en el tema de la censura, muy relacionado con el cine porno. No tenía nada de cine porno. Era la opinión de Fellini sobre la iglesia en el oscurantismo. Entonces puso un título convocante y después habló de lo que quiso. O sea, el título convocante es la inteligencia artificial en los dictámenes, yo hablo de derecho administrativo. Pero bueno, vamos a meter un poco de inteligencia artificial para que no se vayan tan rápido. Así que convoca el título, pero no solamente es de lo que vamos a hablar. Quiero hacer cortita los agradecimientos. Ya dije a Ferrari y a Dávila que para mí es un honor poder compartir con quienes rigen la abogacía estatal, que estén también el secretario de Seguridad Delgado, el secretario de Gobierno Dubó, que esté el secretario de Ambiente Ríos, que estén las legisladoras, que esté Marcela, que estaba compartiendo la mesa, que esté Alejandra, que estaba por ahí, que esté la ministra, Palma. Bueno, nada, me parece que es todo un riesgo que tomo, porque me siento un poco asustado y que el Consejo Deliberante se ha declarado de interés la jornada. Todo un fenómeno y aparte calentito está, nos vamos a llevar casi sin que se corra la tinta de la resolución. Por supuesto, al foro, ¿no? El agradecimiento que estemos acá. José, ya lo perdí por donde andaba, José cuando me presentó, nos une una entrañable amistad, Gabriela por el trabajo y Adrián, que se cargaron todo esto al hombro, además de los amigos Emilio, que también ayudó mucho, José Becerra, que lo vi entrar por ahí, y Franco, que también el expresidente, nos une una entrañable amistad con ambos. Creo que todo eso hace que me sienta muy cómodo estando acá. Espero que estén cómodos ustedes después de que termine. Bueno, en lo que arranqué dije 2 o 3 cositas antes de empezar con el juego del material que se los voy a dejar, porque resulta que cuando arranco después me pasa un poquito de tiempo y me voy olvidando de cómo viene el sistema del PowerPoint, que lo hice con una inteligencia artificial. Van a ver que hay algunas cosas que agregué, pero está hecho con inteligencia artificial a partir de un artículo que escribí sobre este tema. Hola, Eduardo, no te había visto. Que escribí sobre este tema y que lo metía dentro del sistema del Notebook Guillaume para que me haga un PowerPoint para ver cómo me veía a mí mismo a partir de lo que escribía. Este artículo, que como dije se lo dejé a Gabriela para que lo tengan en la biblioteca, tiene actualizaciones permanentes. Estoy haciendo una nueva versión porque hay algunas cosas que vas descubriendo metiéndote en las diferentes inteligencias artificiales y usando día a día la computadora que decís, bueno, hay cosas que van pasando diferentes. Dicen que cuando viene todo este tema de la revolución de la energía atómica, Einstein daba clases en distintas costas de Estados Unidos y entonces tenía, imagínate, lo que era cuando iba a tomar un examen para un doctorado. O sea, los que estaban sentados eran todos cerebros superiores, ¿no? Un año lleva un examen y, bueno, retira los exámenes, en esa época era todo papel, y se vuelve. Al otro año vuelve y da el mismo examen. Y entonces uno que, no sé si estaba recursando, era de una corte que se había perdido la clase, dice, pero este es el examen del año pasado. Dice, sí, lo que pasa es que las respuestas no son las mismas que el año pasado. Y esto es lo que pasa un poco con el tema de inteligencia artificial. Una de las cosas que voy a alertar es para cuando nos metemos a preguntar, usamos un prompt. En el primer artículo yo recomiendo proteger los prompts de los dictaminadores y ahora digo, bueno, pero no alcanza con proteger el prompt, porque después te responde cosas distintas. Se está nutriendo todos los días de nueva información la máquina esta. Pero me gustó también que Ferrari decía que en definitiva
decir que no lo usamos casi es una mentira, ¿no? O sea, como decir que hay un montón de cosas que no queremos decir, somos medio católicos en eso, ¿no? Que pecamos de lunes a sábado, el domingo pedimos disculpas, digamos, o sea, decimos no usamos la inteligencia artificial y después la usamos. Es una herramienta fabulosa. Es quizás el procesador de texto más fuerte que ha concebido la humanidad. Ahora, eso no quiere decir que haya especialidades en el derecho, y la nuestra es una que tenga más complejidades que las demás. Voy a abordar ese tema. Arranco entonces con una noción que después la vamos a ir viendo ahí en el PowerPoint, que es, yo tomo como base un planteo de Thomas Friedman, que es un periodista, pero también voy a hablar del tema del periodismo, porque el periodismo jurídico, los periodistas son peores que nosotros, ¿no? O sea, yo ayer no sé con quién hablaba, creo que con Emilio, y digo, ya en mi consultorio, en el estudio, consultorio, lo mismo, digamos, médico, o sea, cuando viene un cliente muy nervioso, le digo, mira, tomate un Alplax y ahora seguimos charlando, o sea, ya tengo habilitación para proveer fármacos. Entonces, nuestra profesión de abogado, que nos habilita a muchas cosas, a los periodistas parece que nos habilita a más. Y yo veo mucha comunicación periodística sobre derecho que dicen barrabasadas. Aviso, la inteligencia artificial consume más rápidamente las notas periodísticas que la nota o los dictámenes de cualquiera de ustedes, porque se nutre de todas esas bases abiertas. Entonces muchas de las cuestiones jurídicas se dan por sentadas y conocidas a partir de un artículo periodístico que en la mayoría de las veces, en administrativo ni siquiera lo quiero explicar, las nociones de expropiación, las nociones de sanciones en los establecimientos educativos, que para que lo comprenda un periodista, a veces no lo comprendemos nosotros por la dificultad de la especialidad. Yo, no sé qué les pasa a ustedes, pero tengo algunas empresas de clientes que son mis clientes por el administrativo y que me preguntan cosas de laboral y digo, no te contesto una carta de documento porque tengo que perder el juicio. O sea, si no estás dedicado a la especialidad y conoces en minuciosidad el tema de las especialidades. Estamos en un mundo en el que la abogacía se encamina a especialidades, que cada día más difícil y generalista. Estas son cosas que me asustan mucho más que cuando empiezan a hablar del problema del delirio, si deliria la inteligencia, si inventó un fallo, no inventó un fallo, eso es un tema de control. Ahí venía leyendo un libro, ahora vuelvo a lo de Friedman para que no crean que el Alzheimer me afecta tan temprano. Venía leyendo un libro, releyendo un libro, lo había leído hace muchos años, que es Raíces de Brasil, que es como la historia, digamos, sociológica de Brasil, escrita por Sergio Buarque, el padre de Chico Buarque, tiene una noción crítica sobre la idea de inteligencia en un debate entre filósofos de Brasil y Adam Smith, sobre si la revolución industrial genera más ganancia, entonces qué es lo más importante, si era más importante el trabajo, tipo el Fordismo, o era más importante la inteligencia. Pero en vez de hablar de inteligencia en cuanto a la creación de ideas, habla de inteligencia en cuanto a una cuestión natural y termina desembocando poco menos en que creer que la inteligencia es un problema hereditario. Entonces, bueno, volvemos a un problema de concentración económica en algún sistema de nobleza, aunque en la Argentina todavía mi hijo, el doctor, es un título de nobleza. Para nuestras familias todavía es un blasón poder haber ido a la universidad, así que defiendo y he marchado el martes por la universidad pública para que se respete la ley. Vuelvo entonces a Friedman y digo, Friedman dice, es difícil hablar de eras. Borges dice que las eras son o se describen a partir de lo que deja de ser. O sea, ¿cómo calificas una era? Bueno, la era de los tranvías a caballo es cuando no hay más tranvías a caballo. O sea, aquella era la era de los tranvías a caballo. Si convive con vos algo, no lo usás como significativo de la era. Y él dice que el problema de describir cuál es la era digital es, como fue en la Primera Guerra Mundial, el cambio de siglo. Es el cambio de siglo, efectivamente, el 2000. ¿Qué tiene de diferente el 2000? Bueno, pocas cosas. El 2007, él dice que es la era digital y me gusta la idea. En el 2007, primer Twitter. Facebook es noviembre del 2006. El primer iPhone es 2007. La primera inteligencia artificial es 2007. Watson, ingeniero de inteligencia artificial. En 2007 se produce la función entre Thomson y Reuters, o sea, la base que utilizamos acá de doctrina en la biblioteca es a partir de la fusión de una empresa que maneja Big Data, Reuters, que es, digamos, la timba de los mercados bursátiles internacionales, y la ley, en este caso Thomson, que tienen mercado editorial. Empiezan a ver que el negocio viene por el tema del manejo del gran Big Data, de la gran cantidad de informaciones. Todo 2007 es esto. En el 2007 pasa de $1 millón a $100 la cadena de ADN para poder utilizarla en cualquier discusión de paternidad, de homicidios o lo que sea. O sea, el 2007 tiene un montón de cosas, de explosiones reales
de la tecnología. Así que uso esa idea en todo el artículo y en varias cosas que voy a decir, que el 2007 es como la iniciación, ¿no? Entonces, ¿qué tomo de base? Aunque tiene mucha autocrítica, es el reglamento de la Unión Europea para utilización de la inteligencia artificial en áreas críticas como la justicia. Hay que aclarar que hay problemas de idioma. Primero, 27 idiomas, ¿no? Para conjugarlos en los reglamentos de la Unión Europea. Pero segundo, que cuando nosotros utilizamos una cantidad de ideas en el idioma castellano, especialmente en el administrativo, no sé si lo habrán percibido, tenemos un problema, con todo el respeto de Ale, Marcela y de la Cruz, creo que estaban por ahí los legisladores, con todo respeto, que es cuando usamos nombres rimbombantes para las normas y que en definitiva no dejan de ser más de lo que efectivamente tienen ellos competencia para decidir. Por ejemplo, no sé cómo es en San Juan, así que como no lo sé no voy a ofender, pero sí la provincia de Buenos Aires tiene la Ley Orgánica de las Municipalidades. Tenemos en Nación la Ley General del Ambiente. Y así tenemos leyes que tienen nombres descomunales que en el sistema constitucional argentino, y esto no lo distingue la inteligencia artificial, ninguno de los motores, pruébenlo después, no tienen una incidencia que no sea la que aprendimos en primer año, ley posterior deroga ley anterior. ¿Por qué? Porque muchas de esas leyes, algunas heredadas de la dictadura, algunas transformadas a partir de una idea muy interesante de Fait en el fallo lamidoso, que dice, las participaciones posteriores de las legislaturas democráticas en normas de la dictadura es como las validan, ¿no? Si yo le cambio 2 renglones, bueno, podría haber cambiado todo, entonces la dejé válida la norma y es como si fuera democrática. Hecha esta excepción, decir ley orgánica en las municipalidades no significa absolutamente nada, especialmente si tenemos además en cuenta que después de 1994 hay autonomía de las municipalidades. También adelanto algo de esto, todos los manuales de Bielsa son divinos, todos los tomos de Bielsa son divinos para mantener la biblioteca o para decorar la oficina, pero a la hora de consultarlos no van más. No pueden hacer un dictamen con las ideas de Bielsa aplicadas a la autonomía municipal. Porque habla de otra cosa el señor, habla de una dependencia orgánica, una desconcentración de los órganos centrales del poder de gobierno provincial. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial captura de la base de libertad de autores de propiedad intelectual porque están gratis. Y resulta que no te sirve. Me dicen, probé, pero parece que hay un problema sucesorio en el Gordillo. Gordillo tenía el manual abierto, el tratado completamente abierto en la inteligencia artificial, ahora no puedes acceder. Hay un problema sucesorio. Me dijeron, no lo sé, a ciencia cierta. Sé que probé entrar y no puedo entrar como entraba antes. Entonces, el motor agarra de lo que encuentra. Agarra de periodistas hablando de derecho. Agarra de doctrina antigua. Jurisprudencia actual agarra bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, como las bases son abiertas, quizás tengamos que hacer un esfuerzo especial en Fiscalía y en Asesoría para hacer una base de dictámenes como tiene la Procuración de Tesoro y que eso también nutra no solamente al cuerpo interno de los asesores, sino a que quiere consultar de afuera. Pero lo que hace el reglamento de la Unión Europea está bien, es interesante porque es una clasificación de en qué cosas lo podés usar y en qué cosas no lo podés usar. Dice, hay un riesgo... perdón, me falta decir esto con respecto a los europeos. Ellos están haciendo una autocrítica diciendo, tanto reglamentamos la inteligencia artificial que al final los chinos y los yanquis nos pasan por arriba. Es una autocrítica entendible. Pero también nos parecemos más culturalmente a ellos que a los demás. Y me estaba olvidando de terminar la idea de las rimbombantes nombres de leyes. ¿Por qué es tan importante? Y es en castellano el problema. No es ni siquiera que la máquina se equivoque en una traducción. Porque en España, la Constitución española tiene un rango de normas a los que le dan nombres determinados. Hay ley común, hay ley general, hay ley especial, hay ley orgánica y tiene diferentes mayorías de aprobación. Entonces, para ellos no rige el principio de ley posterior deroga ley anterior. Es ley posterior deroga ley anterior en tanto y en cuanto el rango normativo sea el mismo. Ahora nosotros agarramos eso igual como nos gusta, porque queda lindo, le pusimos ley general, ley especial, ley orgánica. No quiere decir nada para nosotros. O sea, la máquina no tiene por qué diferenciarla. Quizás en esto nos aventaje la máquina para nosotros y no los españoles. Pero alerto que es un tema para tener en cuenta a la hora de hacer consulta legislativa, aunque sea de bases abiertas con los motorcitos de búsquedas. Un tema muy argentino. Y enseguida nos enamoramos de una idea de afuera y la importamos, estamos divinos, qué lindo, esto lo inventaron los yanquis y esto de los españoles. Entonces el derecho administrativo nuestro, nos nutrimos los españoles, no quiere decir absolutamente nada. La ley orgánica es una ley, la ley general es una ley
La ley de especie es una ley, no son nada diferentes en nuestro sistema. Si mal no recuerdo, bueno, obviamente tratados internacionales pues tienen mayorías agravadas, si la querés dar rango constitucional o si la mantenés como común, y si eventualmente hubiera normas del Mercosur, pero como no las hay, que dice específicamente, ni siquiera leyes, dice las normas dictadas por el Mercosur, digo yo, ¿no? Las normas dictadas por el convenio regional de cooperación tendrán jerarquía superior a las leyes. Eso dice la Constitución. Lo que pasa es que no la leemos porque como no la usamos no pasa nada con ese problema, hasta que haya. ¿Y qué otro problema trae esto? Ya vuelvo, ¿eh? ¿Y qué otro problema trae esto para el tema de los dictaminadores y para las opiniones? Bueno, porque nosotros hemos vivido toda nuestra adolescencia y madurez en la lógica bellísima de un sistema casi de derecho comparado internacional. Somos 24 jurisdicciones haciendo normas distintas. Hay algunas muy inteligentes que tienen algún criterio, como la legislación correntina. Tenía un capo que era Revidati, fue constituyente nacional, y en la ley de procedimiento corriente dice, para solucionar un problema que no lo encuentra en la ley, recurra a otros sistemas de derecho público subfederal. O sea, no vayas al Código Civil para arreglar cuando no entendés cómo hacer responsabilidad. Andá a buscar otra norma parecida en alguna de las provincias que se parece más a la administración pública de una provincia a la otra que la administración pública a la vida privada. Digo esto porque el camino de la tecnología, el camino de tantos convenios internacionales, el camino del derecho indicativo, voy a volver sobre esto, está aplastando el sistema tan maravilloso que teníamos de autonomía absoluta de los sistemas federales. De a poquito nos van entrando las balas. O sea, imagino que cualquier sistema de los pliegos que emita cualquier organización para una licitación no puede evadir los convenios anticorrupción. O sea, por más que diga yo vivo en San Juan, lo delimito, lo voy a alambrar, bueno, sí, pero los convenios anticorrupción te caen porque es una obligación internacional. Y cuando no cumplís con la obligación internacional, que paga es el Estado Nacional. ¿Y el Estado Nacional pagó problema de las provincias en algún momento? Sí, la privatización del agua del Tucumán. ¿Cómo terminó? Después que pagó el Estado Nacional, porque es el único persona forada en la Orquesta Internacional de Discusión, o IPF ahora en CIADI, de esto vamos a hablar en la reunión del Instituto el día 27 de mayo, están todos invitados a tomar el té, vamos a hacer una reunión conjunta con el Colegio Público por el fallo de IPF. Cuando termina de pagar el Estado Nacional, si la deuda es de unas provisiones, te la descuenta de coparticipación. Así termina el show. Trabaja mal Fiscalía, pagan todos, te la descuentan a los sanjuaninos. Y esto no está en la máquina tan fácil para encontrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa noción de que el derecho subfederal es absolutamente autónomo, que es maravilloso, pero mano en tropo. Se va aplastando cada día. Chan, para atrás, ¿cómo es? Ahí. Entonces, ahora volviendo a esto de la Unión Europea hizo una clasificación de riesgo de utilización de inteligencia artificial, tiene un riesgo inaceptable, que bueno, voy a empezar al revés, ¿no? Por abajo empiezo. El riesgo mínimo, que es el de libre uso, son los filtros de spam. Viste que vos sin darte cuenta el spam te entra en la bandeja blanca o te manda el spam. Eso lo hizo la máquina y nadie se queja de eso. Otra oferta más de algo que no compro. Oferta de lápiz labial, a mí me llegan todos los días. Todavía no estoy en el cambio, ya veré en los años que vengan, pero digamos, termina yendo al spam. Algunos siguen en la carpeta blanca, no sé por qué lo hace la máquina eso, pero lo hace con mi correo electrónico. Dice la Unión Europea, eso no molesta a nadie. Bueno, filtro de spam, los videojuegos, o sea, todas esas cuestiones pareciera como que todo el sistema de utilización de inteligencia artificial no tiene un impacto que nos pueda poner en juego nuestros derechos individuales. Después clasifica los riesgos limitados, que tienen que ver con los chatbots, las deepfakes, la obligación de informar. O sea, es cuando vos empezás, por ejemplo, con el banco, le empezás a hacer preguntas, entonces se guarda, porque ahí ya cuando tiene acceso a tu información, ya cuando participa de tu información, ahí hay un riesgo que hay que, por lo menos, compartimentarlo. En teoría te tienen que conformar o decirte expresamente, ¿está de acuerdo con decirme qué edad tiene para ver si hago el presupuesto de su seguro de vida? Bueno, todo ese ida y vuelta tiene que tener un sistema de limitación, aunque atrás no haya un ser humano trabajando. Después están los de alto riesgo, que son los que están estrictamente regulados. Acá sí aparecen en el tema de justicia, empleo, infraestructuras y requiere supervisión humana. A esto voy a volver. Esta es la clasificación nada más.
O sea, el tema es si al fin de cuentas, para mí, la solución es, ¿hay o no control humano del sistema de la máquina? Que al final termina siendo, como dije, una herramienta fenomenal, pero si la controlamos. Si creemos que nos reemplaza, no va a ocurrir. De hecho, este tipo de charlas, algunas las di con mucha satisfacción, creo que me invitaron al primer congreso, después no me invitaron más, al primer congreso del Instituto de Inteligencia Artificial en la UBA, y me tocó con unos chicos jóvenes de Mercado Pago. Perdí 25-0 el partido, creo. Pero 2 o 3 años después pude devolverles un chiste. Y el chiste era, la abogacía va a desaparecer con la inteligencia artificial y la programación. Bueno, ¿cuál fue la primera profesión que desapareció gracias a la inteligencia artificial? Los programadores. O sea, digamos, ahora cualquiera programa, así que, digamos, ¿qué va a hacer, no? Qué lástima por ellos, qué suerte por nosotros que todavía estamos sobreviviendo. Después de esto, de esta clasificación, insisto, no estoy enamorado del sistema europeo, pero digo, bueno, por lo menos tiene alertas, te dice, ojo, vos no podés hacer fallos con la jurisprudencia, con la máquina puede hacer un fallo y resolver un conflicto. Y ojo que ellos tienen una superposición del sistema del derecho continental y el derecho anglosajón, ¿no? El tema de precedentes obligatorios y demás, que no tiene nada que ver con nuestra cultura jurídica. Y acá, aunque lo repita después, sépanme perdonar, pero lo quiero alertar varias veces, todo este fenómeno para tener este hiperprocesador de texto que escribe mejor que vos, que yo, que habla mejor, que es comprensible y todo, es fantástico, pero se nutre de una cantidad de datos en las que la proporción del derecho público sanjuanino debe ser 0,00001%. Ojo, porque tenés que ir a la base de los dictámenes que tenés hechos históricamente para ver cómo va el camino que recorre el Estado. Y voy a volver con esta. Y ojo, porque en el Big Data, no quiero hacer números porque no lo sé, pero yo digo, miro, busco, ojeo un poquito, 95% es derecho privado. Entonces ahí tenemos un problema filosófico, no un problema de máquina. El problema filosófico es el juez, sé que una decisión del Tribunal Superior en San Juan cambió un poco la variable, pero digamos, el juez especialista en el contencioso naturalmente tiene que comprender la lógica presupuestaria del gasto estatal, ergo aplica justicia distributiva. Distributiva. Y el privado no le importa nada quién es quién en las partes del privado y aplica justicia conmutativa. Ahora, si todo el Big Data se nutre de justicia conmutativa, entonces la solución que nos va a proponer es probablemente una lógica de justicia conmutativa y no tiene nada que ver cómo hacemos frente al daño en la relación del Estado. Espero que no tenga más impulso. La principal crítica que tiene la modificación de la ley de bases en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es la especulación de poder incluir lucro cesante en las compensaciones del Estado, que siempre entendimos que se limitaba con la expropiación. Pero a los efectos de esta charla digo, ojo, porque solamente están hablando de eso. Sin buscar roña. Soy independiente, así que, digamos, es probable que si yo pregunte el mejor gol por equipos de fútbol, en una Copa Libertadores, es probable que acá salga algún gol de Riquelme o algún gol de Beto Alonso, no sé, uno de River, uno de Boca. Eso es probable, eso es Big Data. Porque la verdad que el mejor gol de la Copa Libertadores todos los años lo hizo Bocini. Sí, pero es cómo se nutre la información para ver qué es lo que te contesta. Y si te contesta solamente con casos de derecho privado y el gran volumen de juicios que utiliza Big Data es todo europeo, bueno, la solución va a ser estilo europea. Hay que tener cuidado con eso. Para mí eso es mucho más preocupante que invente un fallo. El Tribunal de Superior de Justicia de San Juan dijo que la expropiación no es aplicable. Fallo, Mariano contra Caro, 2, 3, 4, 5, 6. Otro problema de la discusión de la palabra inteligencia. Es como el tema de la contrainteligencia. Los que hablan de inteligencia, digamos, en el esquema nazi, de la inteligencia, hablaban de inteligencia y contrainteligencia. O sea, dice, ¿vieron las películas que al tipo lo torturan y lo que hace es no hablar? Bueno, porque cuando miente da una base cierta de control. Entonces, si a vos la inteligencia te miente y te inventa un fallo, y vos no te diste cuenta porque sos un vago. También tu secretaria te podía poner un fallo que no estaba. O el junior de tu estudio. Y nadie se prendió fuego, ni lo agarró, ni le prendió fuego, ni le pegó un tiro. Lo que pasa es que lo habías leído lo que hizo. Ahí vi un chiste divino, así de humor gráfico,
de un brasilero que el pibito, no lo sé decir en portugués, ¿no? El pibito le dice, lo ve al padre con la Olivetti y dice, ¡qué fantástico esta máquina! Tocas la tecla e imprime inmediatamente. O sea, digamos, cómo veía la máquina de escribir un pibe que no sabía cómo era la máquina de escribir. Ya la voy a poner por ahí. Digamos, el fenómeno del Big Data en la información a la que accedemos influye directamente en el producto que recibimos. Por eso yo no estoy enamorado ni mucho menos de la notebook esa Ilien, pero como vos usás la de sin pago, ¿no? La gratis, cargas 50 documentos, orienta con los documentos que vos le vas cargando. Y entonces, bueno, meterle los 50 dictámenes sobre las sanciones docentes de que hizo la asesoría de gobierno y más o menos el resultado te va a dar, con un buen procesamiento de texto, un resultado acorde a lo que tenés que pensar como dictaminador. Igual, cuando pones el gancho, haya escalerita, lo que haya, sos responsable. Ahora, eso que hablé de la era de la tecnología del 2007, creo que hay dos eras claras de este tema de la digitalización. Una que nos impactó, que fue un tsunami con el COVID, y que cambió un poco las reglas de juego, porque como todos nos aceleramos, como la justicia casi no funcionaba si no tenías audiencia digital, o sea, porque era la forma de solucionar el tema. ¿Vos podés cruzar el océano Atlántico en un tronco? No. Bueno, salvo que lo único que tengas para agarrarte es el tronco. Te agarrás el tronco y ves a dónde llegás. Esto es lo que pasó con la pandemia. Entonces, todos, no sé en San Juan, pero todos quisimos, habilitamos las audiencias digitales, autorizamos que esto, y bueno, sí, porque vos necesitabas la forma de agilizar el tema. Ahora, con la documentación, tema central, que es o no documentación pública para nosotros lo que hacemos administrativos, si tiene el concepto de documento público o no, si la documentación pública es diferente o no, ahí hay que leer a Hutchinson. Es interesante el tema de cómo es la presunción de la legalidad de un expediente versus el documento específicamente conformante de la lógica de la fe pública, del fedatario. Hubo un impacto, pero este impacto del COVID fue digamos, una incubadora acelerada, pero ya lo vivimos otras veces, porque en definitiva los soportes del conocimiento ya tuvieron otra transformación, o sea, pasamos de las piedras, de la tradición oral a escribir en las piedras, las tablas en las piedras, la piedra al papiro, el papiro al pergamino, del pergamino a la imprenta de Gutenberg. Bueno, en definitiva, fue más que nada una cuestión de soporte de dónde se guardaba la información, en este caso el saber. Cuando se habla de la imprenta de Gutenberg, no se habla de 2000 ejemplares, no se habla de un bestseller, hacían 16, 20 ejemplares, se rompían los tipos de madera, pero tener 16 o 20 y distribuirlo en los conventos, en las iglesias o en los lugares donde preservaban las bibliotecas el conocimiento, hacía que se asegure que no se pierda el conocimiento. ¿Y esto es viejo? Bueno, no, porque si nosotros cuando asumimos mañana como asesores o como dictaminadores en la asesoría no creemos que somos, porque tenemos otro problema, los argentinos especialmente, ¿no? Creo que la humanidad toda, pero los argentinos la veo en especial, todos nos creemos que somos fundadores de algo. O sea, somos todos fundacionales, entonces creemos que nuestra idea es la idea más nueva de todas, y resulta que no leímos lo que pasó antes, que ya pasó 20 veces algo similar. Esa era, hay un cambio entonces de lo de la digitalización porque aparece fuertemente todo el tema de PDF, ¿no? O sea, viste que las primeras órdenes fueron todas, haga PDF los expedientes, nosotros teníamos una oficina solamente con los chicos metiendo con los barbijos andaban y metían el expediente en la computadora para subirlo en digital. Eso es un problema de soporte, eso no es tecnología. O sí, es una tecnología como fue la tecnología de la rueda, qué sé yo, bueno, es una tecnología que no tiene que ver con el tema que nos importa hoy, que es cómo juega la inteligencia artificial y qué pasa con la producción del documento totalmente automático digital, a diferencia de ese que está subido ahí. Subir una conferencia, subir un video, subir una declaración testimonial, porque tiene un soporte que no es en papel, bueno, nada, eso pasa. Lo preservaba la secretaría antes, ¿no? El videocassette, el VHS, la secretaría preservaba la entrevista. Bueno, ahora en vez de preservarla, la subís y la tenés en la nube. Dicho sea de paso, la semana pasada hubo un problema gravísimo con un camarista de Tierra del Fuego porque la nube, cuando él es en 2007, creo, mira, justo 2007 también, es juez de primera instancia, no estaba la nube comprada por la administración. Entonces cada uno de los funcionarios se compraba su nube. El tipo tenía subida, capturaron una red de pedofilia. ¿Y qué pasa? Google destapa una alerta a partir de que ve en su nube, o sea, una policía de la intimidad. Obviamente todos me dirán, entre pedófilo e intimidad prefiero meter presos a los pedófilos. Claro, yo también, pero digamos, por lo menos hay que razonar lo que está haciendo la máquina.
se mete adentro de la nube y le frena todas los mails, los sistemas, inclusive los que decían .gov.ar, o sea, los orgánicos. 10 años después, bueno, se soluciona el tema, hay una medida cautelar, Google lo rehabilita, el hombre llega a ser camarista. Y con una nube que automáticamente sube, guarda o no guarda la información, otra vez le pasa lo mismo, una cosa de locos. Es un tema de ver cómo cambia si entendemos que esto de inteligencia artificial, que lo dijeron cuando entramos, dijo también Marcela, creo, ya está entre nosotros, no es que a ver qué va a pasar, no, ya está entre nosotros, ya no estamos hablando de esto lo estoy reciclando solamente para que no pierdan de vista y no nos confundamos, no es un soporte nuevo, es un sistema nuevo, es un método nuevo de acumular información y procesarla, a diferente de la otra que lo único que hacía es, por eso hablamos del área digital, ¿no? Que no coincide el volumen de información guardada con el lugar donde guardamos la información, eso es digital o analógico, ¿no? Si tengo que guardar más carpeta, necesito más lugar, analógicamente hay una correlación entre espacio y información. La era digital lo que no tiene esa correlación. Pero una cosa es archivar material, otra cosa es procesarlo y trabajarlo. Por eso recién viene ahora el tema de la era de automatización, que hay que pensar en el cambio de lógica, si efectivamente a partir de la documentación que le proveemos puede haber una toma de decisión, y si esa toma de decisión la vamos a convalidar o no. Este es el problema. ¿En qué cosas podemos dejarlo automático? Bueno, ahí hay un artículo muy interesante de Federico Lacava, que es un camarista contencioso de Entre Ríos, trabajó mucho el tema y habla del tema de los algoritmos simples y los generativos, ¿no? El problema de cuál es de las dos la inteligencia artificial. La simple convive con nosotros, aunque casi no damos cuentas, las fotomultas. ¿Cómo está preparada la fotomulta? La máquina le dice a la cámara, cuando entre 60, por ejemplo, hasta 60 es la velocidad, ok, de 60 en adelante encendete, sacale una foto, o le deja un margen de error, ¿no? De 5 kilómetros, creo. Sacá la foto, si pasa de 60, dispara la foto, envíasela al tribunal de falta y hagan un título ejecutivo si no se presenta para cobrarla. O sea, hay una inteligencia artificial que tiene un desarrollo humano porque hay una norma que la discutió un legislador, dijo, en este lugar no se puede andar más de 60 kilómetros por hora porque hay riesgo de vida para los transeúntes, para lo que sea, entonces controlarlo, lo controla, dispara y manda. Entonces ahí también después la administración, ya sea por vía de ejecutiva, de si la fiscalía le ejecuta la multa o porque el tribunal de falta lo escuche y le da un plazo para que se defienda o no, hay un control humano, o sea, hay una inteligencia artificial funcionando, hay un sistema efectivamente de automatización que ya no es solamente subir la foto, sino que la máquina dice cuándo dispara, o sea, vos le dijiste a la máquina cuándo tiene que disparar y la máquina lo hace, y nadie se queja de esto y me parece que es beneficioso. Por supuesto, cada vez que me llega una multa digo que no es beneficioso, pero digamos como sistema de control de tránsito. Pero creo que ahora viene un temita, esta las incorporé yo en el medio de eso que dije que todo esto lo produjo la inteligencia artificial a partir de mi artículo, que es, no hay que confundirse la automatización con algo que ya hicimos en su momento. Veo muchas caras jóvenes. Yo era empleado en la oficina de impuestos en la Municipalidad de Lanús a los 19 años. Se hacía todos los años la exención de impuestos para jubilados. Y la ordenanza que dictaba la municipalidad, no sé si hace lo mismo que Mariano, es anual. O sea, este año se exime a los jubilados para el pago de alumbrado. Entonces salía la ordenanza 2026. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Venía el mimeógrafo y te hacía una cantidad de copias en el que lo que había era, según la ordenanza tal y tal, exímase a, dejaba el lugar vacío, vos ponías el nombre, mi trabajo era poner el nombre del jubilado que pedía y esto pase a acción social para que convalide. O sea, ya había una automatización hecha con una pila así de hojas, que vos lo que hacías era agarrar la hoja, era lo mismo, digamos, uy, qué caso, qué importante la automatización, porque entonces la inteligencia artificial recibe, era lo mismo, o sea, era una cuestión de cómo se soportaba el material de la toma de decisión. Después vino, esta no sé si la vieron algunos de los chicos, la IBM a bolilla, esta ya tenía un poco de memoria, o sea, ya recibía algo, se quedaba un poquito escrito. Tiene otro problema más para inteligencia artificial, que parece menor y se corrigió después de mucho tiempo. Si quieren, hagan una prueba. Traducite un texto o hacer una pregunta, cuando llegás a poner niño, poné Alt 164, a ver qué te responde. O sea, también la incorporación de la ñ en los teclados de los sistemas de computación impactaron ahora o están impactando ahora en este tema. El otro día hicimos un juego con una
con el abuelo Nino, creo que era el abuelo Nino que cuidaba al niño. Entonces, en cuáles no captaba el niño y salía una respuesta que no tenía nada que ver en la responsabilidad del abuelo cuidando al niño. Para tener cuestiones. ¿Por qué? Y porque si dije hoy el 95% de derecho conmutativo, el 90% es en inglés. Si no cuento en chino, que por la cantidad de chino que hay deben ser más todavía, pero digamos, no sé, o sea, digamos como un idioma utilizado. Bueno, de eso pasamos a algo más fácil que es el copy-pegue. El copy-pegue era lo mismo que el mimeógrafo, o sea, tengo un dictamen estándar, copio, pego, cambio el número de expediente, cambio el interesado y lo mandé, y nadie se puso a clavarse en la cruz por esto. El problema vino cuando viene este tema de inteligencia artificial generativa y nosotros creemos que podemos darlo como por sentado. Digo, increíblemente, tanto que miramos a Europa, a Estados Unidos, hay algunos países vecinos nuestros que tienen algunas soluciones para los dictámenes que son previas a la inteligencia artificial. La ley de procedimiento administrativo de Perú, en la documentación que dejé, la comentamos en su momento con Hutchinson, establece o prevé el seguimiento obligatorio del precedente administrativo. Como la provincia de Buenos Aires obliga a la Secretaría General de Gobierno a informarle a la Fiscalía de Estado, perdón, al revés, a la Fiscalía de Estado a informar a la Secretaría General de Gobierno cuando hay una repetida cantidad de olas de juicio que perdemos, ajustes de jubilados, por decir una idea, y le dice al asesor general de gobierno, mire, fíjese, dígale al gobernador que cambiemos este reglamento porque al final no solamente terminamos pagando, sino además pagamos costas. Y los abogados de los jubilados. No hace falta inteligencia artificial. Era un sistema que entendía que había un Big Data, obviamente más chiquito el nuestro, los jubilados del Instituto de Prevención de San Juan, que te dice, mejor que vayas por este camino. El problema es cuando nos dejamos llevar por la inteligencia artificial generativa y perdemos de vista estos puntos que son los que quería señalar y voy a seguir señalando durante el día de hoy, que son los sesgos que tiene inteligencia artificial y cuando deja de ser controlada. Porque cuando se deja de ser controlada y generativa, entonces ahí estamos en un problema. Primero, porque aconseja las soluciones que considera más pertinentes. Ahora, no siempre las soluciones más pertinentes son las que nosotros elegimos a nuestros legisladores para que tomen una decisión. Diría casi al revés. Los legisladores los elegimos para que cambien el sistema normativo cuando creemos que tenemos que tener un cambio social. Entonces es como decir, bueno, sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque cree que la solución de la forma de la visita de los menores en Tailandia es más aconsejable que la ley de menores en Argentina, la del Código de Fondo, o la del procedimiento, o la procesal de San Juan. ¿Por qué? ¿Por qué seguiríamos eso? O sea, ¿por qué estaríamos sometidos a que una máquina termine tomando una decisión en base a una cantidad de información que no es la que manejamos nosotros? El problema que tiene es el input y el output, o sea, cómo entra la información y cómo sale. Lo voy a explicar con algo grosero. Mi abuela, ahora están de moda los chefs, hacen cada cambio raro, vieron que ahora el osobuco es top. Mi abuela lo usaba para el puchero, ¿no? O sea, tenía que chuparte el juguito ese de adentro de la mebre y estaba como 6 horas ahí porque como el garrón, le decía mi abuela, ¿no? El garrón, como es durísimo. Ahora está de moda, viste, que te pone osobuco con Malbec, todas cosas. Bueno, elijan. ¿El sanjuanino es Malbec? Tenés que tener el juicio como el pisco de la denominación de origen. Bueno, no sé, elijan uno cualquiera. ¿Eligieron ya un pedacito cualquiera de carne? Vamos a meterlo en la máquina de picar carne. Hay una transformación. Las abuelas decían meter en la máquina de picar carne la peor. Yo ya creo que llegué a la época que iba a la carnicería y te decían no, la que tiene menos grasa, porque el carnicero mete todo lo que sobra, la común era la más barata. Entonces, la picada especial era la que tenía menos grasa. Entonces esto funciona un poco como la computadora, o sea, depende mucho qué es lo que le metemos adentro. Si vos le metés lomo para hacer carne picada, más bien que va a salir más que suavecito. Bueno, si le metés un garrón, va a ser más o menos, metés nervio, qué sé yo, lo que vos le metés. Y efectivamente produce un resultado valioso. Por ejemplo, una hamburguesa que transformada en una cadena de hamburguesería genera una fortuna millonaria. Gracias a que tenemos Mostaza, que son unos argentinos ahí de la zona mía, de Avellaneda, que le compiten directamente a McDonald's y a Burger. O sea, un input, un producto bien metido, procesado por una inteligencia aparte, que es esa maquinita de la picar carne, saca una hamburguesa que cocinada nos da este producto fantástico. ¿Estamos todos contentos? Muy buena intervención,
muy buena producción, muy buenos resultados. El problema es que apareció el síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo es? Así, no lo sé ni decir. Peor que el antivirus, no lo sé decir. Para eso estudié Derecho, aunque médico. Los menores de 5 años pueden contraer el síndrome urémico hemolítico por no tener los niveles de defensa intestinal suficientemente desarrollados. O sea, aunque le hayamos puesto una buena información, aunque haya habido un buen procesamiento y el resultado sea bueno, no necesariamente es aplicable al caso que tenemos que resolver. No le podés dar hamburguesa a los nenes. Ese es un poco cómo funciona el tema de inteligencia artificial, groseramente explicado. O sea, tenemos que controlar el producto. ¿Por qué? Porque el producto automatizado no necesariamente obtiene o arroja el resultado que nosotros estamos buscando. Y acá vienen los problemas de queja, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el algoritmo simple? Ya lo expliqué un poquito por arriba, ese es el tema de la fotomulta, ¿no? O sea, tiene una premisa, una condición y una consecuencia dictada por el legislador, por el regulador, por lo que sea. A mí me tocó los 4 años de la pandemia, los 4 años de mi mandato de Consejo de Magistratura, pero durante toda la pandemia en el medio, lidiar con los programadores. El tipo arma un expediente digital creyendo que es como él cree que tiene que funcionar. No como dice la norma de procedimiento. Capaz que se comieron el pase a la asesoría general. O sea, lo que antes para nosotros era tan simple que vos agarrabas el papelito y veías el sello, escalera, ¿se acuerdan del sello escalera? Que vos sabías por qué dependencia había pasado. Cuando pasa la vida digital, bueno, no necesariamente como hace la corrida de orden en la inteligencia artificial en esos expedientes digitales, eran correctos. Tuvimos graves problemas hasta hacerles entender que lo que tienen que hacer con el procedimiento administrativo digital es respetar la norma administrativa. No parece un tema menor, pero lo termina siendo. Cuando sí se cumple la premisa, acá tengo la norma administrativa que dice cómo circula el expediente para tomar una decisión X, o sea, petición, análisis fáctico de la petición, opinión de la Asesoría General de Gobierno, evaluación presupuestaria de la posibilidad de cumplir con el reclamo. Cuando se hace todo ese procedimiento, entonces hay una premisa, hay una cantidad de condiciones que se recorren y hay una consecuencia que es desestímese, apruébese, habilítese, clausúrese, qué sé yo, el que tenga que salir. Siempre hay una regla definida por el programador, en este caso nosotros decimos por el legislador, y el ejemplo que viene es de la fotomulta. Ahora, el problema viene cuando viene el algoritmo generativo. Primero, porque tiene una lógica inductiva o intuitiva. Si bien yo en algunos de los artículos que tengo defiendo mucho la posición de Foucault porque siendo médico psiquiatra o psiquiatra médico, no sé cómo es en Francia la carrera, dice que la primera ciencia es el derecho, entonces lo defiendo porque como habla bien de nosotros, pero él habla mucho del tema de la necesidad de construir una cantidad de testimonios, una cantidad de pruebas que en definitiva te conllevan a una decisión casi científica. O sea, la acumulación de experiencias termina arrojando un resultado determinado. Ahora, ¿cómo se acumula esa experiencia? ¿Qué carne le ponemos adentro a la maquinita de picar carne? Bueno, ese es un tema, porque cuando el algoritmo empieza a pescar de cualquier lado, bueno, no sé yo de dónde está pescando. Puede estar pescando de todos los fallos que se hicieron, no sé si en San Juan fue así, pero digamos, de juicio contra el Estado en los que se usó el 11.2 y el 11.3 histórico del Código Civil, y te digo, eso no tiene nada que ver con la justicia distributiva, va a fundir el Estado de San Juan. Ahora, la máquina, ¿por qué no entiende eso? Mete, tiene un volumen así, y de todo ese volumen así que tiene, intuye que el resultado es eso. O sea, sería aceptar que la máquina nos condiciona nuestras normas de convivencia. Si intuye que está bien pegarle al menor para que entienda, y hay una cantidad de culturas que aceptan una reprimenda física contra los menores para que entienda, puede terminar diciendo pegarle un cachetazo a tu hijo que no entiende. Todo depende de cuánta información se le provee, por lo tanto el resultado que arroja. Todo esto que yo quiero decir no es para desalentar, es para tener una idea de lo que pasa. Y después todo el tema de que el algoritmo complejo, como se va construyendo a sí mismo, impide que haya algún tipo de control sobre esto que hablan ahora, todo el tema de la opacidad. Ven, Big Data, los patrones y luego la predicción, ¿no? O sea, qué patrón utiliza para analizar el Big Data y qué resultado arroja. En ese tema, para mí, el desafío de la fuente del derecho es fundamental. Primero, porque tenemos
algún tema interesante superado con la arqueología jurisprudencial, o sea, cuando el motor funciona bien, cuando vos le haces un pronto y una pregunta más o menos ordenada, la jurisprudencia, como está en base abierta, se la nutre. Entonces vos la podés ir llevando con un orden especial. Le pueden preguntar a la inteligencia artificial y te dice, ¿no?, cómo haces las preguntas, si le pones un orden numérico para darle una categorización, y ahí más o menos, si va usando las bases que son importantes, en este caso de jurisprudencial, nosotros en el Tratado de Hutchinson de jurisprudencia administrativa hablamos de las dos, ¿no? De la jurisprudencia administrativa judicial, o sea, los fallos judiciales, y la jurisprudencia administrativa, en tanto que la opinión de los órganos especializados de asesoramiento de gobierno, Estado, Fiscalía, Asesoría, Procurador de la Nación. O sea, cuando hablamos de jurisprudencia, para esto hablamos de los dos, del administrativo y del judicial. ¿Cuál es el peligro? Uno de los peligros lo marqué hoy, lo dije tempranito, la jerarquía, el tema de la jerarquía de las normas. La IA no distingue una norma vigente de la derogada en la relación plana que tenemos, por ejemplo, en el derecho constitucional argentino. En el caso del español sería más complejo para ellos que para nosotros, pero como no me invitan a dar clase en España, que se arreglen, no sé cuándo lo voy a hablar. Siempre creo que nos hemos transformado un poco como esto de los artistas, en los curadores de la muestra, ¿no? O sea, además de mostrar un cuadro, tenemos que darle el contenido y la secuencia cronológica, la idea de cómo el artista recorrió ese cuadro, y nosotros tenemos que hacer curaduría de esto. Me estoy yendo de tiempo, pero prometo acelerar. Así no se escapan, no se fueron tanto, estamos bien. El peligro de la alucinación jurídica no me conmueve. Ya lo dije hoy temprano, no es un tema que me conmueva porque me parece que ese tema del error y el acierto no me preocupa. Tampoco me preocupa mucho la jurisprudencia que hay hasta ahora. Cuando hablo de jurisprudencia hablo de fallos, porque todo lo que veo es dejar sin efecto o castigar al abogado que utilizó mal la inteligencia artificial. Eso no es un problema. El problema de las acordadas de los tribunales superiores, que son normas procesales a los efectos de cómo se utiliza la inteligencia artificial, parecería que debe tener quizás un mayor debate en los foros. Deberíamos en los colegios de abogados receptar inmediatamente esas acordadas y analizarlas, porque a veces las aceptamos como si fuera un valor normal, y a veces tienen razón, a veces no. Reconozco que cuando salió la acordada 4 del recurso extraordinario ante la Corte, fui uno de los que más me quejé, y después con el tiempo digo, bueno, al final no sé si no tenían razón. Hay un problema de cómo usás la cita del fallo, pero está bien que no te escribas la Biblia para un planteo que después no lo lee ni siquiera el último relator de la Corte. Entonces tiene un estándar de renglones, un estándar de... Fuimos muy críticos en ese momento, pero ahora con el tiempo digo, bueno, capaz que estaba bien, no sé si estaba tan mal, ¿no? Los yanquis dicen el examen del general. Dicen que, bueno, Trump está loco, así que no hay nada que explicar, pero digamos, en general el que está a cargo del botón rojo dicen que no le pueden dar más de una carilla. O sea, el tipo, para ver si dispara o no dispara, no puede leerse un tomo de la historia universal. Tiene que decir, son amigos, son enemigos, la bomba llega antes que la nuestra. ¡Pum! Y ya tiene que tomar la decisión, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco hay que tener cuidado con ese tema de decisión. Cuando la recomendación se vuelve ley, este es un tema que veo que hay algunos autores que se están enamorando por el tema de la capacidad inductiva, la inteligencia artificial nos va a llevar a un mundo mejor. No sé, hay que ver un poco Black Mirror para ver que no nos lleva a un mundo mejor. Aconsejo un par de videos de esos. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante publicado, uno de los artículos que lo dejé a Gabriela está eso, y si quieren, en juzgaires.gov.ar está la editorial, y el material de los libros completos digitales es gratuito. El nuestro es sobre nuevas tendencias del derecho administrativo. Fue hace 2 años, así que tiene poco de inteligencia artificial, pero sí tiene mucho hablado del tema del soft law, o sea, el tema de las recomendaciones y las cuestiones que son propositivas, pero al final terminan siendo obligatorias. Esto era como cuando íbamos al boliche y éramos chicos. Elegante sport. ¿Qué quiere decir elegante sport? No sé, lo que quería decir el portero. ¿Las zapatillas son elegantes o no son elegantes? ¿Te dejaba pasar o no te dejaba pasar? Bueno, el derecho indicativo, en muchas de las organizaciones internacionales a las que graciosamente este presidente y todos nuestros presidentes, todos, para que nadie se saque el sayo, firmamos rápidamente convenios internacionales, compromisos internacionales, después nos leemos lo que firmamos y nos comprometemos a un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con nuestro derecho y además que no reconocen el sistema federal. Y ahí hay un problema de los de aplastamiento que dije. ¿Por qué? Porque el convenio de Viena, que es el tratado de los tratados, dice expresamente, ningún país puede alegar derecho interno para incumplir normas internacionales. Y como la Orquesta Internacional solamente el sujeto afuera de la República Argentina,
no entiende que San Juan tiene un código de procedimiento distinto o una ley de responsabilidad de Estado distinto. No lo entiende ni le importa. Como expliqué hoy el tema de Agua de la Conquija. Primero te lo cobran y después descontar los de coparticipación. Entonces, el tema de las normas indicativas, estas normas que decíamos de derecho blando, está transformando el sistema. Nosotros éramos, ¿qué hacíamos los administrativistas? Éramos los primos hermanos de los penalistas y los impositivos, los de tributarios, o sea, derecho expreso, positivo y nada más. Bueno, no tanto. Dijo Ferrari hoy, ojo con los principios generales. Si vos tenés normas que te consagran principios generales, tenés que ver cómo los aplicás, y no es una norma expresa positiva claramente aplicable. Principio de buena administración. Bueno, gastar menos, gastar bien, gastar con valor, dicen los yanquis, ¿no? Cuando dicen contratar con personas con discapacidad en una obra pública, ¿no? O sea, digamos, ¿y todo eso de dónde está? Bueno, nada, es un principio. ¿Cómo lo aplicás? No es como era antes, que nosotros éramos igual que los penalistas. O está expresamente escrito o no va. Bueno, no, ahora cambia la regla de juego. Y esto impacta en la inteligencia artificial, porque entonces se nutre de otras cosas y produce confusión. Peor, puede producir enamoramiento, que el dictaminador se enamore, porque como tiene ese sesgo inductivo de darte la razón, hay que tener mucho cuidado también con lo que se pregunta. Esto lo hablábamos con el fiscal y con el asesor temprano, ahora lo voy a decir. Así que hay un aplastamiento del derecho, o sea, un aplastamiento del derecho federal a partir del fenómeno tecnológico, a partir de lo que vino la explosión de la pandemia y a partir de los derechos de las cuestiones internacionales. La ley de responsabilidad penal empresaria, que ahora está con cuadernos y está todo este lío, es una recomendación de la OCDE. ¿Qué hicimos? Después la transformamos en ley, pero fue una recomendación de la OCDE. Entonces era derecho blando, ahora es derecho positivo, ahora es derecho penal. O sea, ojo, ahora un hecho de corrupción en la que se reparte la guita, el problema lo tiene el funcionario, pero también el que ganó plata gracias a la corrupción. No lo pensábamos eso antes. Bueno, ahí señalo otro problema, ¿no? Ya voy terminando, les prometo. Que es el tema que me parece otro re difícil ahora. Colegio, no sé si el foro tuvo algún problema, está José. Si el foro tuvo algún problema, nosotros ya tuvimos un problema en Buenos Aires con el tema de qué es el fallo que recoge el Big Data o la maquinita esta. Bueno, el holding debería ser, o sea, la parte decisoria del conflicto. El problema es cuando hay óbiter, o sea, cuando viene la corte, como fue lo de Ambientes de Río, está Fede ahí, cuando fue lo de como es lo de utilizar las acciones de clase para el tema ambiental. Y si no ponen una acción de clase para el tema ambiental, vamos a usar la ley de Brasil o la ley de Estados Unidos, dice el fallo de la Corte, Alavi. Delirio mental. Porque la Corte, ¿cómo va a decir eso? Pero bueno, lo dijo. Ahora, ¿lo dijo en relación al fallo? No, porque el fallo era derogar la ley de espía de abogados. Ya que estaba, habló de otra cosa. Ese tema, cuando vos lees el fallo, está en uno de los acápites, uno de los números. Ahora, ¿cuál es holding y cuál es óbiter? Otro tema filosófico que la máquina no lo entiende. Ya termino, ¿eh? Ya los largo para que no se aburran. Cierro con esto. Dije temprano, el periodismo es un problema. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de temas sociológicos y económicos que se vuelca a la lógica de derecho. Bueno, también somos un poco con nosotros culpables con el tema del estudio del caso, con el tema de la teoría económica del derecho, bla, bla, bla. Pero bueno, la máquina se nutre de todo. Y los portales que ahora están discutiendo su deuda con la inteligencia artificial por la producción de la periodística de la información, no son como las editoriales, que tenemos un problema. Que las editoriales, obviamente, agradezco yo que escribo para alguna de ellas, tienen cerrado su base de datos porque te lo cobran el derecho a autor, que comparten un poquitito con los autores y después con la producción de sus libros. Entonces, en la máquina común abierta, vos no tenés la doctrina actualizada. Necesitas ir a una base de pago. Si usas la abierta, puede ser que te aparezca Bielsa, como digo, ¿no? Puede ser que aparezcan los que están vencidos, Marienhof, los que están libres de derechos, si es que están subidos a algún sistema de la prueba. Dije que es muy importante el tema de tener mucho cuidado con lo distributivo versus lo conmutativo, aunque suene pasado de moda y aunque sea una pelea hoy de discusión filosófica con el gobierno nacional. No ese es el problema. El problema es que es un tema filosófico. No hay forma de que funcione la justicia administrativa si no es a partir de una comprensión de filosofía distributiva. Yo sé que en las provincias es más difícil porque tener los fueros especializados trae complejidad, pero bueno,
el juez que está resolviendo un daño civil tiene que usar este disco rígido y cuando el daño es público tiene que usar el otro disco rígido. En uno es conmutativo, porque no importa el patrimonio que se afecte de cualquiera de los dos, el otro es distributivo. Si choco con mi auto contra el auto de Mariano, no le importa a nadie si me paga 6 autos, ninguno o 13. Ahora, si choco contra el tren, si embargo el tren, no anda el tren. No es la misma solución. Por lo tanto, la máquina no lo entiende. O peor, se nutrió de todos los otros casos que no son los nuestros. Último tema para el tema de las oficinas públicas. Entonces, cargarlo de lo más posible de los datos que tenemos en los sistemas más cerrados posibles o cuando hay producción propia dentro de la administración de su propia inteligencia artificial o su sistema de robot de búsqueda. Pero ojo con 2 temitas tan simples como estos. Uno, cuando se trabaja en islas, en las islas de la administración, que hay 5 o 6 computadores en uno, y habilitamos con nuestra clave una computadora diferente, la máquina recibe la IP, no tu clave. O sea, sabe de qué máquina funciona. ¿Vieron las películas cuando persiguen a algún terrorista de esto? Es la IP, o sea, sabe cuál es la máquina. Si sabe cuál es la máquina, el sesgo es sobre la máquina. O sea, si yo me siento en esta computadora, como a mí me gusta Hutchinson, busco. Y además, ¿qué dijo Hutchinson de esto? Y me gusta Casaña. Además, ¿qué dijo Casaña de esto? Bueno, muy bien. A Mariano no le gusta ni Casaña ni Hutchinson. Le gusta Gordillo y Bielsa. ¿Qué dijo? Bueno, muy bien. Si él no lo aclara, la máquina va a incorporar, ya lo probé, o sea, no estoy zanateando, hágalo, yo ya lo probé. La máquina incorpora el historial que tiene en base a la máquina, no en base al usuario. Parece una pavada, pero es importante, porque según cuál jurisprudencia o cuál autor estás utilizando, bueno, es un camino que vas a utilizar para recorrer. Eso pasa así, efectivamente, lo hemos probado, por ejemplo, en mi oficina, 3 computadoras a la vez, escribiendo el mismo prompt, la respuesta es distinta y además incorpora autores según cuál de las máquinas estamos utilizando. La misma inteligencia artificial. Y además, no borra el historial. O sea que si alguno se hace el pícaro viendo páginas que no se pueden ver, borran el historial para que su pareja no se entere. Si son mayores, no son menores, es un delito. Pero en esto no puede borrar el historial porque la máquina no tiene un historial para borrarle. Entonces, en ese primer artículo, en su momento yo había recomendado para los dictaminadores que además de hacerse una carpeta más, porque no tiene mucho espacio para no consume mucho espacio para guardar, conserven los prompts. Ahora digo, conserven el prompt y la respuesta. Usen inteligencia artificial, no hay que tener miedo de utilizarla, pero sí que hay que tener mucha responsabilidad. Es una Ferrari que anda a 300 km por hora. Podés andar a 80. Si pisás a 300, tomate los recaudos necesarios. Ponete casco, cinturón de seguridad, ponete buzo antiflama. O sea, es una máquina infernal. ¿Se puede usar? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Ayuda? Sí. Bueno, pero no nos reemplaza. Nada más, gracias. Estamos un poco sobre el horario, pero amablemente Alberto deja abierta preguntas si alguien quiere realizar algo y si no, daríamos por finalizado. Estamos también con el catering afuera, así que eso también puede ayudar. Brevemente, gracias a todos por haber participado. Quería mencionar también que se encuentra presente la fiscal del municipio de la ciudad de San Juan y también el decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, así que agradecemos también la presencia de ellos que nos han acompañado. Extendemos la invitación también para el próximo a fin de mes. Tenemos por Zoom, vamos a realizar en conjunto la reunión del Instituto de Derecho Administrativo del Foro con el Instituto del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Capital Federal y el Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Córdoba. Están todos invitados y bueno, se va a notificar por las redes. Desde ya, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor.